Empezamos. Ok, hola, ¿qué tal, licenciado? Antes que nada, si gustas presentarte, por favor, quién eres, a qué te dedicas y en este caso, a qué instituto representas, por favor. Buenas tardes, Sandra. Mi nombre es Salvador Leiva Morelos Zaragoza. Soy secretario técnico de combate a la tortura, tratos crueles e inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Licenciado, pues nos gustaría que nos platicaras un poco sobre este acontecimiento muy importante que se está dando o que se estará dando en Colima, sobre la creación de una fiscalía especializada en temas sobre la tortura, más bien en contra de la tortura. Platícanos cómo es que se da este acontecimiento, un poco de los antecedentes y cómo es que interviene el instituto en este caso. Muchísimas gracias, Sandra. Si me permites, un minutito antes de explicarte, pues, de dónde sale la Secretaría Técnica y qué hacemos, un poco muy en general. La Secretaría Técnica se crea con la administración actual del instituto, que está a cargo del maestro Netzaí Sandoval Ballesteros. Él es el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública. Se crea en el 2019 conforme a las líneas del trabajo del ministro presidente Arturo Saldívar, para defender los derechos de las personas más vulnerables, como es en este caso particular las personas privadas de libertad que han sido sobrevivientes de tortura. Desde la Secretaría coordinamos, impulsamos e implementamos distintas estrategias estructurales de litigio, particularmente en el combate a la tortura, y una de estas es precisamente la creación de las fiscalías especializadas en materia de investigación del delito de tortura en las entidades federativas. La ley general en la materia, la llamaremos así, la ley general en materia de combate a la tortura, se publicó en junio de 2017 y el transitorio establecía un plazo de 180 días a todos los estados para que crearan sus fiscalías especializadas en investigación del delito de tortura. Y a excepción, es decir, durante esos 180 días, en caso de que no se hubiera presupuestado, no se hubiera, necesitaran más tiempo para, digamos, para toda la organización y la estructuración, etcétera, las modificaciones normativas, como vamos a hablar ahorita en el caso de Colima, pues se podía establecer temporalmente una unidad especializada. A la fecha han pasado casi 4 años y no todos los estados cuentan con una fiscalía especializada. Hay estados que no cuentan ni siquiera con una unidad especializada y hay algunos que tienen unidades especializadas desde hace tiempo. En el caso de Colima, por ejemplo, no había ni una unidad ni una fiscalía especializada, a pesar de que ya han pasado, como te comenté, más de 4 años desde que se promulgó la ley general y por tanto, pues que existía esta obligación. Entonces, justo lo que hicimos fue, nosotros de las personas que representa el instituto, que cuentan con defensa pública federal, que son representadas por nuestras defensoras o defensores públicos, ellos monitorean, documentan e identifican casos de tortura y lo reportan a la Secretaría Técnica y nosotros presentamos las denuncias. ¿Por qué presentamos las denuncias? Pues por muchas razones. Para proteger a las personas sobrevivientes, para evitar represalias contra ellas, para evitar ponerlas en más riesgo y para proteger también a nuestros defensores y defensoras, ¿no? Son personas que viven en ese estado, que constantemente están en contacto con policías municipales, ministeriales, federales, etcétera, cuerpos de seguridad en general. Entonces, este es un mecanismo de protección, ¿no? Las denuncias se presentan desde la Secretaría Técnica. Al presentar la denuncia en este caso particular, pues nos dimos cuenta que efectivamente en Colima no existía una fiscalía especializada y presentamos un amparo. Los hechos de tortura fueron cometidos en el 2013. Tuvimos conocimiento de ellos justo a raíz de esta institucionalización del combate a la tortura en la Defensoría Pública. Presentamos la denuncia y presentamos el amparo, fue en abril, si no me equivoco, en abril presentamos la demanda de amparo y pues recientemente el juez nos dio la razón en el sentido de que el Estado, las autoridades en general, habían sido omisas en modificar su legislación, sus leyes, para crear esta fiscalía especializada. Y es por eso que dicta el amparo, nos los concede, ganamos, para que el Congreso modifique no solo la ley orgánica, menciona específicamente la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado, sino todo el cuerpo normativo estatal para que esté acorde con digamos, los lineamientos o los parámetros que establece la ley general. Ese es en resumen lo que resolvió el juzgado. Un tema importante también, Sandra, acá es que se presenta, y te digo que es importante porque responde un poco a esta cuestión de proteger a las personas sobrevivientes de tortura y a las defensoras y defensoras, es que el amparo se presenta bajo la figura del interés legítimo.
sin entrar en tecnicismos como muy, muy complicados, en general el interés legítimo es cuando tú no eres la persona afectada, es decir, yo, Salvador Leiva, o yo, secretario técnico, yo, instituto, no soy la persona que sufrió directamente la tortura. Sin embargo, por las funciones que ejerce el instituto en materia de combate a estos delitos y estas violaciones a derechos humanos, es que se nos permite, por así decirlo, acudir al amparo en nombre propio en beneficio de otras personas, como es el caso de las personas que han sido víctimas de tortura en Colima. ¿Se tiene un estimado, licenciado, en este caso, por ejemplo, en Colima, de cuántas denuncias o cuántos casos se tenían antes de la creación de esta fiscalía especializada? Y cuál es la diferencia de contar con una fiscalía, de no contar y la diferencia al ya ahora contar, sobre todo en beneficio pues de la población? Muchísimas gracias, Sandra. Es una pregunta muy, muy interesante. En cuanto a las cifras, no me gustaría dar una cifra justo porque por lo general nosotros representamos personas que están siendo procesadas en el fuero federal. Entonces, la muestra o el número que yo te pudiera dar de denuncias que hemos presentado por estado no te va a representar una totalidad o una comparación, porque eso lo tendría que hacer, por ejemplo, esa información la debería tener también las defensorías local, la Defensoría Local en Colima, las comisiones de derechos humanos, bueno, la Comisión de Derechos Humanos en Colima, etcétera. ¿Por qué es especial? Hay ciertas leyes que han obligado a crear estas fiscalías especializadas. Pues, tenemos el caso de las fiscalías en materia de desaparición forzada, las fiscalías de investigación de delitos de género, ya sea en general o feminicidio en particular, las fiscalías electorales, y no es por estar creando fiscalías nada más porque sí, ¿no? De tener una para cada cierto tipo de delitos, sino porque son delitos muy particulares cuya investigación requiere de ciertas líneas, o sea, líneas de investigación, expertices muy específicas. En el caso de tortura, pues se requiere de peritas y peritos en medicina, en psicología, que sean expertas en la aplicación, por ejemplo, del Protocolo de Estambul, que es el documento, digamos, principal de referencia para la documentación e investigación de actos de tortura. Se necesita una cierta independencia. ¿Por qué? Porque también estas fiscalías van a investigar probablemente a personas pertenecientes a la propia fiscalía, ¿me explico? Cuando una persona denuncia a un ministerio público o una policía ministerial en años pasados, pues es la misma fiscalía quien tiene que investigar. Si lo lleva una agencia común, por así decirlo, dentro de la misma fiscalía, pues vas a investigar a tus pares, vas a investigar a tus colegas, vas a investigar a... Entonces hay que separar y especializar a estos ministerios públicos desde cómo entrevistar a la persona, o sea, entrevistas no coercitivas, la sensibilidad, conocer cuáles son las consecuencias de la tortura, ¿no? Una persona sobreviviente de tortura vive con ciertas condiciones como trastornos psicológicos o psiquiátricos, estrés postraumático, depresión, disociación de la personalidad, que hay que tener en cuenta al momento de entrevistar, de recibir la información, de procesar esa información, desde cómo se le acerca a la persona, si quiere participar, si no quiere participar, porque en el caso de la tortura, la persona puede decidir no participar en la investigación. No puede recaer de ninguna manera la carga de la prueba en la persona. Si la persona no quiere testificar, por ejemplo, no quiere dar su testimonio, pero hay otros medios para corroborar con los dictámenes médico-legales de ingreso, de salida a diferentes centros de detención, con los certificados médicos, con los partes informativos, los informes policiales homologados. En fin, es un delito complicado en el sentido de nos carga la prueba totalmente a las autoridades, defensorías, ministerios públicos, comisiones de derechos humanos, incluso cuando la participación de la persona sobreviviente o la persona afectada puede ser cero. Es decir, yo no quiero tener nada que ver con esto. Eso no significa que se pueda dejar de investigar. Al contrario, se tiene que redoblar el esfuerzo para investigar. Por eso la necesidad de estas fiscalías especializadas. La propia ley general establece cómo va a ser el mínimo, porque no es el todo, sino el mínimo que tiene que tener una fiscalía especializada, y ejemplos son estos que te comento, de peritos, peritas independientes, imparciales,
ministerios públicos capacitados o especializados en las entrevistas, por ejemplo. En fin, entre muchos otros cuestiones muy específicas que establece la ley general. Ahora bien, licenciado, este tipo de situaciones, de este tipo de delitos y de este tipo de fiscalías especializadas en todo el país, ¿qué tanto avance se puede tener con la creación de este tipo de fiscalías en todo el país? Vaya, nosotros o nuestro medio está en Michoacán. En el caso, por ejemplo, de Michoacán, ¿cómo está este tema en avance, por ejemplo, para atender este tipo de delitos que yo creo que son comunes a lo mejor para ciertas personas o en ciertos lugares, pero a veces la gente pues no denuncia, no sabe a dónde acercarse, no sabe cómo exigir que se investigue o que se le pueda dar avance a este tipo de situaciones que pues obviamente lastiman no solamente a las personas, sino pues a las familiares y a todos los que están alrededor de ellos. Muchas gracias, Sandra. Pues abordas varios puntos importantes, ¿no? El primero, el avance, habría que verlo. En el caso de Michoacán, y aquí va variando, ¿no? Ujú. De los estados que han creado ya las fiscalías especializadas, que son, Colima sería el decimoquinto estado en tener ya una fiscalía especializada operativamente. En el caso de Michoacán, de hecho, fue muy rápido. La ley se publicó en junio de 2017 y Michoacán creó su fiscalía especializada en julio de 2017. Pero a diferencia de, por ejemplo, Querétaro u otras entidades federativas, en Michoacán se crea por acuerdo de la fiscalía, no por reforma legislativa, que es una salida alterna, no es que esté bien o esté mal. A veces podría estar mejor, ¿no? La propia fiscalía conoce sus procesos internos, puede hacer adecuaciones más específicas que pasa en algunas entidades federativas. Y sí, también se incluyó ya en la ley orgánica, pero simplemente mencionando que es una nueva fiscalía, pero no se establecen las atribuciones o las obligaciones, etcétera. En otros casos también hay unidades que funcionan bien, pero no tiene el mismo rango una unidad que una fiscalía, ¿no? En ese sentido. Y lo que comentas también se relaciona con la pregunta anterior, y es que el delito de tortura, pues justo es de naturaleza oculta. O sea, la idea de quien lo comete es que nadie más se entere y que quede precisamente oculto. Entonces, eso ya es una primera barrera, ¿no? La tortura se comete por lo general desde la detención o durante la detención, los traslados y en la llegada al lugar de detención, ya sea puede ser agencias del Ministerio Público o después en el centro penitenciario, puede ser en una casa de arraigo. Y claro, ¿quién va a poder denunciar a quien cuando estás, pues, a disposición absoluta de la persona que te torturó, ¿no? De entrada, el miedo, o sea, el miedo a la represalia, el miedo a que se repitan los hechos porque se repiten cuando denuncian. Usualmente quienes logran, te estoy hablando esto en un tiempo muy corto, ¿no? Desde que ocurren los hechos o están ocurriendo, quienes lo logran hacer son los familiares que por alguna razón logran tener contacto con su familiar y no es que se los diga, lo ven golpeado, lo ven sangrando, lo ven muy mal y pues son ellos quienes dan aviso a las autoridades. Cuando la persona denuncia, y digo denuncia entre comillas, porque pues cuando estás privada de libertad no tienes la facilidad de presentarte ante un ministerio público que además pues es la persona, es la institución que te detuvo, a presentar una nueva denuncia, ¿no? ¿Y con qué confianza? No distingues entre el ministerio público perteneciente a X agencia que te detuvo y que te está investigando y no nadie te explica que hay otra agencia que debería ser independiente a esta misma donde puedes ir a denunciar, pero aunque lo supieras pues no puedes salir a denunciar. Entonces, cuando hacen estas manifestaciones es a su defensa pública, es ante el juez, pero ya durante el proceso, o sea, estamos hablando que la persona fue detenida, ya pasó toda la investigación y apenas, y a veces, porque puede ser que la persona esté tan traumatizada o tan afectada que no pueda hablar de ese tema hasta mucho tiempo después. Y ahí una cuestión importante que también se relaciona con lo que mencionábamos de por qué la especialidad es que puede ser y pasa mucho que justo por las consecuencias tan severas que hay de los actos de tortura en la persona, van a haber inconsistencias en los relatos de la persona. Es una experiencia tan traumática que es muy común que hoy diga una cosa y mañana no me acuerde y pasado mañana me acuerde de otra, justo por el trauma que esto ocasiona en la persona. Y a esto pues le agregamos el paso de tiempo en la falta de investigación, en la falta de voluntad de las autoridades
de realmente esclarecer qué pasó, más los padecimientos derivados no tratados. Porque la persona entonces entra a un centro de detención, y aquí sin hablar específicamente de ejemplos, o sea, el hecho de estar en condiciones de detención que pues sabemos que la realidad es muchas veces contraria a la dignidad humana, ¿no? Sin las condiciones dignas, necesarias en alimentación, en atención médica, mucho menos en atención particular. O sea, la persona necesita de un tratamiento muy específico, psiquiátrico, psicológico, para rehabilitarla, porque nunca va a regresar a ser una persona sobreviviente de tortura nunca regresa a ser quien era antes. Y tú lo comentas, la afectación a los familiares, ¿no? Que también está un poco invisibilizada. Este quiebre, porque esa es la intención de la tortura, es quebrar la dignidad de la persona, no afecta solo a la persona que la vivió en carne propia, por así decirlo, sino a todos sus familiares. Se rompen los círculos sociales, se rompen los círculos familiares, se rompe el contacto afectivo solo con la tortura. Insisto, sumemos a esto las condiciones de internamiento, muchas veces lejos de sus familias, con los costes económicos que ello implica para las visitas. Entonces es una afectación muy, muy, muy grave. Por algo es considerada violación grave de derechos humanos. Todas las violaciones a derechos humanos son graves y son contrarias a la dignidad humana, pero aún dentro de estas violaciones existen algunas que por su naturaleza específica tan fuerte merecen este carácter de violación grave, como el apartheid, la desaparición forzada, la tortura, la trata de personas. ¿Me explico? O sea, esa es parte de lo que tenemos que entender como sociedad, como instituciones, que no es que sea un delito grave como estamos acostumbrados las abogadas y los abogados a hablar nada más. No, el impacto que tiene en la persona, en la familia y en la sociedad es increíble. Y respondiendo, perdón, otra vez la pregunta, pues sabemos que los niveles de impunidad en México en materia de tortura particularmente, bueno, en muchos delitos, pero en específico en materia de tortura, es más del 98%. Eh, entonces, en la creación de fiscalías especializadas es solo un paso. O sea, no sirve de nada crear una fiscalía especializada si las personas que las van a integrar no están realmente capacitadas, no cuentan con los recursos materiales, humanos, que tengan la profesionalización para realmente hacer una investigación diligente y adecuada. Porque podemos tener las 32 fiscalías especializadas más la federal y aún así los niveles de impunidad podrían ser los mismos. Pero es un paso más que tiene que venir acompañado de política pública, de la implementación del Programa Nacional de Combate a la Tortura, de mecanismos de supervisión permanente en los centros de detención, ¿no? Para eso las salvaguardias particulares, de una defensa robustecida, una defensa pública y una defensa particular, donde también estemos sensibilizados, y eso es algo que ha hecho el director general desde que se creó la Secretaría Técnica, que es constantemente impartir pláticas de sensibilización. Hemos creado herramientas para las defensoras y los defensores para identificar cómo entrevistar, cuáles son las obligaciones legales, pero también cuáles son las obligaciones prácticas que pueden usar para saber qué hacer en caso de que la persona presente evidencias físicas, cómo se le acerca a la persona para preguntarle si se le puede documentar con una fotografía, y luego cómo se presenta esa fotografía, por ejemplo, en el proceso. En fin, o sea, tiene que ser un acompañamiento integral, pero la creación de fiscalías especializadas es uno de los pasos más importantes y de los primeros que se deberían de dar. Ahora bien, y de lo que mencionas, es importante, por ejemplo, son 15 fiscalías especializadas en todo el país. Ahora, ¿qué pueden hacer las personas que en los estados donde ellos viven no cuentan con una fiscalía especializada? ¿A quién acercarse? ¿A quién acudir? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes les darían a todas estas personas que sufren o han padecido este tipo de delitos en contra de sus personas? ¿Qué pueden hacer o a dónde acudir? Gracias, Sandra. Son 14, Colima sería la 15ª. Esperemos que pronto reformen su ley y creen la fiscalía. Hay otros, son 10 estados que tienen fiscalía, unidades especializadas, y hay 8 que no tienen absolutamente nada. Independientemente de que no se cuente con la fiscalía especializada, toda persona tiene derecho a denunciar ante la fiscalía en general, y la
la Fiscalía tiene la obligación de, con los medios posibles, hacer la investigación de manera adecuada conforme a los lineamientos y los requisitos que exige la investigación del delito de tortura, a pesar de no contar formalmente con la fiscalía especializada. ¿Me explico? O sea, el hecho de no tener una fiscalía especializada no te exime a ti no te exime de no hacer la investigación, ¿no? Porque también hemos encontrado casos de unidades o fiscalías especializadas que, por ejemplo, se niegan a recibir las denuncias de tortura, ¿no? En algunos estados. Entonces, eso no te exime. No solo eso, como funcionarios públicos, todo funcionario público o funcionaria pública en ejercicio de sus funciones, tenemos la obligación de denunciar tortura en cuanto hay una, no quiero decir prueba porque no es una prueba, cuando hay razones suficientes para presumir que se pudo haber cometido tortura. ¿Por qué digo esto? Porque justo volvemos, es la naturaleza del delito, que nadie se entere qué es lo que pasó. Entonces, si tú incluso yo como defensor, defensora, me acerco a mi representado, representada y la veo sangrando y le pregunto, ¿qué te pasó? Y me dice, nada, me caí, me pegué. Ya es suficiente para que yo piense, oye, a ti te detuvieron y estabas sana y ahorita estás sangrando, ¿por qué? ¿No? Y entonces es mi deber también, digo, estoy ya como defensor o defensora, pues ver el parte informativo, a ver cómo estaba la persona cuando entró al centro de detención, estaba bien, presentaba lesiones, sí presentaba, bueno, entonces, ¿qué dice el parte informativo? Estaba bien, presentaba lesiones, dicen que hubo resistencia, y lograr encontrar, y entonces dejas a la persona, la proteges, no le empiezas a insistir, por ejemplo, de, oh, no, ya cuéntame, ¿quién te pegó? No. Y das aviso a las autoridades de, oye, aquí hay un posible caso de tortura. No es mi obligación demostrarte, no es obligación de la persona, es tu obligación como autoridad investigadora verificar que efectivamente hubo o no hubo tortura, independientemente de que haya fiscalía especializada o no. Ahora, la diferencia es cuando hay una fiscalía especializada, pues debería estar profesionalizada justo para acercarse a la persona y en principio no decirle, bueno, a ver quién te pegó, ¿no? Ya tienen la especialidad de cómo entrevistar a las personas sobrevivientes de tortura o deberían tenerla, pero independientemente de que la haya o no, todas las autoridades tienen investigadoras, fiscalías o procuradurías, tienen la obligación de investigar. Ahora bien, muchas de las veces las personas no se acercan a denunciar, como ya lo has mencionado, a veces por miedo, por muchas razones, no se acercan a denunciar, o porque incluso no cuentan con un abogado que los pueda orientar, que los pueda guiar hacia este proceso. ¿Puede la gente acercarse al instituto sin tener ninguna duda de que no se les vaya a ayudar? Pueden acercarse con ustedes, ¿a dónde los pueden llamar para que puedan recibir a lo mejor esa asesoría, ese acompañamiento legal que muchas veces, pues ya de por sí la detención a lo mejor y luego le sumas la tortura, o sea, son procesos pues obviamente muy complicados y obviamente si están solos pues más, ¿no? ¿Se pueden acercar con ustedes? ¿Pueden acudir con ustedes? Claro que sí, Sandra, qué bueno que me preguntas, muchísimas gracias. En todos los casos se pueden acercar a la Defensoría Pública Federal, tenemos delegaciones en todos los estados, ahorita te comparto un teléfono gratuito también nacional. Independientemente de que el caso sea de nuestra competencia o no, se le va a orientar a la persona, se le va a canalizar a la autoridad, a la institución competente, e incluso cuando no somos, digamos, formalmente competentes, en esta línea de defender a las personas en mayor situación de vulnerabilidad, podríamos llevar la defensa y podríamos representarles, atendiendo el caso a caso, por supuesto. En el caso de las personas privadas de libertad, por ejemplo, si no tienen acceso a un teléfono, pues pueden ser los familiares. El teléfono gratuito de la Defensoría Pública desde cualquier lugar del país es 822-42-42-6. Entonces, si quieres lo repito, es 822-42-42-6. Y también nos pueden encontrar en redes sociales y ahí también, no solo para enterarse de qué hace la Defensoría, el trabajo que hacemos en defensa penal y en muchos otros temas, sino para contactarnos. También por ahí, si las personas escriben por Facebook, por Twitter, por Instagram,
se les va a contestar y se les va a canalizar a la persona que deba atenderlas. Nuestro Twitter es @defensoría_ifdp. En Facebook nos pueden encontrar como Defensoría Pública y nuestra página de internet es ifdp.cjf.gov.mx. También contamos con página de Instagram y de Telegram, donde estamos difundiendo constantemente información, justo números de contacto, situaciones en donde, situaciones para que la persona pueda decir, oye, yo tengo un familiar así, yo en esa situación, ¿puedo llamar? Sí, sí pueden llamar. Claro que sí, Sandra. Pues lo principal es justo considerando la situación de las personas que están privadas de libertad y particularmente quienes son sobrevivientes de tortura, que sabemos que están aisladas del mundo, por así decirlo, a los familiares, a las familiares de estas personas que se animen a acercarse a nosotros, a todas las instituciones que toquen puertas. Nosotros vamos a tener las puertas abiertas para orientarles, para apoyarles, para canalizarlas y para defenderlas. No tengan miedo, sabemos que somos una institución, pero estamos aquí para defenderles y para apoyarles.